Esta mujer que va a aparecer enseguida en pantalla, que es una mujer con muchos valores, con muchos principios y además guapísima y talentosa. Cálida, amable, divertida, frentera, franca, una excelente presentadora. Ama a los animales y le gusta ayudar también a todas las personas. Ella es la hermosa y la talentosa ¡Mónica Rodríguez! ¡Bravísimo! Hola, ¿cómo está? No los veo, pero me los imagino. No, pero no, Estamos guapos. nosotros sí te vemos con esos lentes. No, qué mujer interesante. Ay, no, se me había olvidado quitármelos. No, es que déjate yo no los me puestos, pongo. te ves hermosa. A ver. Qué Uy, interesante, te luce. ¿eh? Bienvenida, Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo va Bien. todo? Yo muy bien, divinamente aquí, feliz de estar con ustedes en este programa. Vea lo que tengo acá, les voy a mostrar. Muestra, A ver. muestra. Mira, Ay, el pocillo. pocillo. Salud, Moni. Tan bella, Moni. Bienvenida, Bravísimo. Estamos felices de tenerte aquí. Mi tocaya bella, te sigo en redes sociales, estoy al tanto de todo lo que estás haciendo, pero bella, Moni. arranqué esta charla, esta entrevista contigo describiéndote con algunas características, algunos valores y virtudes que has heredado precisamente de tus más cercanos seres queridos. Vamos a tener esta dinámica que es nueva aquí en Bravísimo, Sí, que se señor. llama un ser querido, una herencia. Ah, caramba. Y arrancamos con la primera foto, con estas dos fotos. Sí, pero como ella no la ve, vamos a Sí. describir ahí a doña Leonor y a don Hernando y hablemos de franqueza y amor por los libros, entre muchas otras cosas, Moni, que le daste de estos abuelos. Sí, señor. A mis abuelos les heredé, bueno, de mi abuelita, la capacidad de no tragarse absolutamente nada. Mi abuelita era, mejor dicho, la mujer más sin filtros que yo he conocido en mi vida. Eh, Ella iba soltando a quien fuera, no importaba si era familia, si era amigo, si era conocido, si era desconocido, pero mi abuelita siempre manifestaba su inconformidad y manifestaba siempre lo que no le gustaba. Entonces yo creo que yo fui muy cercana, muy cercana a mis abuelos toda mi vida. Entonces, pues claro, por supuesto, eso como que uno lo va, ¿no?, absorbiendo como una esponjita. Y de mi abuelo, claro, el amor por los libros. Mi abuelo siempre me regalaba libros de poemas, me regaló una edición especial de Cien años de soledad. A él también le heredé el gusto por la música clásica, por los tangos. Bueno, una herencia realmente muy bonita. Sí, de doña Leonor heredaste esa franqueza que a veces en sociedades como la nuestra, Moni, no cae tan bien, porque a nadie le gusta, en estos países de este lado del planeta, no nos gusta mucho que nos digan la verdad, no nos gusta mucho que nos digan la verdad, así sea de una manera cálida, disfrazada, pero no estamos muy acostumbrados a eso, y eso trae algunos problemitas a veces, Problemitas y problemotas. y problemones. Y problemones. No, pero yo creo que, pues yo no sé, nunca he podido entender las personas que prefieren que les digan mentiras o que les endulcen las cosas. Yo preferiría que a mí me las dijeran escuetamente, pero que no se pongan con adornos y con rodeos y con, ¿no? Me parece que es mucho más valioso tener alrededor personas que sean capaces de decirle a uno las cosas que son, que tener al lado un comité de aplausos que uno sabe que además le están diciendo cosas para quedar bien con uno. Yo no puedo entender a esas personas que les gusta esa clase para tener esas personas alrededor. No lo puedo entender, yo no lo puedo entender. Mi Moni, estamos hablando de los abuelitos, de los nonos. De tu abuelo dijimos hace un momento que heredaste ese amor, esa pasión por la lectura, pero también la sensibilidad, el ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Cuéntanos de esto de tu abuelito, ¿cómo lo veías cuando eras una pequeñita? Es que mi abuelito siempre fue como un defensor de las causas sociales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mi abuelito siempre estaba del lado del trabajador, del lado de la persona que necesitaba ayuda. Entonces yo vi que mi abuelito tenía siempre, eh, empiezan a ver los ojos, un sentido social muy importante. Y, y yo creo que ese don que tenía mi abuelo de ayudar y de servir, se lo heredé yo también.
Ay, Moni, te conmueves porque es que es un valor tan importante, Sí, no solamente en época de pandemia, Moni, sino en la vida en sí, general. A veces miramos nuestro total. ombligo, nos preocupamos por nuestras cosas y pasamos por la calle y vemos una persona de pronto que sabemos que tiene hambre, que sabemos que no tiene un techo y cómo somos capaces de seguir derecho. Yo por lo menos no soy capaz y yo sé que tú tampoco y es un valor que deberíamos inyectarlo sobre todo en las nuevas generaciones que crezcan con esa costumbre de tu abuelo de no poder, de tener que detenerse por lo menos a decirle, hermano, usted comió, venga, lo invito a un café, a un pedazo de pan. ¿No? Y de defender a la persona que si uno tiene la posibilidad de visibilizar una situación, un caso, una injusticia, yo creo que el deber de uno es ayudarle a esa persona. Si nosotros tenemos, digamos, ese pequeño poder de, de tenderle la mano a la persona y que conozcan esa situación y poderla ayudar de alguna manera, todos deberíamos hacerlo. Pero a veces la gente se queda como, no sé, como impávida, como que, como no es conmigo, no me importa, no, yo prefiero vivir en mi burbuja y no preocuparme por el resto del mundo para no estresarme. Yo entiendo un poco esa posición a veces, pero también siento que la gente a veces se aleja de esas realidades que nos tocan a diario, que uno no puede ser tan indiferente con eso. No podemos ser indiferentes ni ciegos ante el dolor o la necesidad ajena, como tú lo estás diciendo, Moni. Vamos con otra foto, otra persona muy cercana a tu corazón que te inculcó otros valores muy importantes en tu vida. Doña Marta Doña Martica. Rodríguez. Ay, tu Mi madre, mamá, mira esa belleza. mi mamá lo máximo. Ah, Bueno, mi mamá le heredó, eso viene de generación en generación, la franqueza. Mi sí, mamá creo que tiene, eso mi es de mamá creo que familia. tiene, eso es de familia, eso viene de generación en generación y en las mujeres. No, mi mamá sí que tiene menos filtros que yo. Mi mamá sí que menos, mejor dicho, mi mamá es más mucho más directa que yo. Porque yo a veces soy yo como, mami, pero ¿cómo se te ocurrió decirle eso? ¿Cómo será que yo le diga a mi mamá No, eso? para Que que mi Mónica mamá, diga eso. para que yo diga eso, y mi mamá dice, no, pero yo no le vi nada de malo, pero usted quería entonces que dijera que no se queda antes que... Y yo, de verdad, a mí me encanta eso porque pues mi mamá es muy ella es muy, muy transparente en su forma de ser. Ella no disimula, ella no es de las que ve, ay, un bebé, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que hacemos en general la sociedad, ay, qué niño tan bonito, y de pronto el niño no es tan bonito. Mi mamá, pues, obviamente no va a decir, ay, qué niño tan feo, que no, obviamente no, pero sí, pues no va a decir qué niño tan bonito si no le nace decir qué niño tan bonito. Es que parte de lo que uno tiene que hacer en la vida es ser prudente, pero la prudencia no es decir lo contrario a lo que uno está pensando, Claro, la ¿no? prudencia no es hipocresía ni una mentira. Exactamente. No, entonces si uno ve una cosa que a uno no le gusta, pero pues obviamente uno no va a decir, no, eso no me parece, porque hay momentos en que uno se debe reservar esa opinión personal, es por lo menos no decir lo contrario a lo que uno piensa, a lo que uno siente. Yo creo que eso sí es, mejor dicho, innegociable. Eso no, uno no puede decir nunca algo que uno no está pensando y que uno no está sintiendo. Y mi mamá es muy así, mamá pues guarda silencio en algunas cosas, pero no va a decir lo contrario jamás a lo que ella está pensando. Claro, y hay una delgada línea ahí entre la honestidad, la impertinencia, a lo mejor no es el Sí, momento, uno no puede ir a una exacto. persona y decirle, uy, usted está gorda, está como un bollo, no, No, simplemente, no, porque además eso es irrespetuoso, es que uno no claro, tiene por qué opinar además del cuerpo de las personas, no, hay cosas de las que uno ni siquiera tiene por qué opinar exactamente. y que a la gente no le tiene por qué importar lo que uno piensa. Y uno, es más, uno en eso sí debería abstenerse. Yo de esas cosas sí me cuido mucho, de criticar la apariencia, criticar o la forma de vestir, o si está gordo, si está flaco, si está arrugado. En esas cosas sí no estoy de acuerdo con irla soltando porque Pues no son opiniones que a la gente le importen. Doña Marta tenía una mezcla interesante porque era estricta, era rigurosa, muy emprendedora, muy echada para adelante, pero también la lealtad era algo que ella luchaba por tener con la gente que se lo merecía, con su entorno, la Sí, lealtad, que es un valor mal entendido, a veces se confunde con la fidelidad, pero la lealtad es salir a poner el pecho por los tuyos, ¿no? Por tu gente de alguna manera. a defender lo que uno quiere, es que es eso, a defender lo que uno quiere, pero si una persona llega a faltar a esa confianza, hasta ahí llegaba esa lealtad, o más que la lealtad es la admiración, porque uno no puede sentir admiración por una persona que es desleal o que miente de manera descarada. Moni, tú has
sigue siendo y ha sido toda la vida una mujer trabajadora, incansable, que madruga, que hace una cosa, un podcast, o presenta los fines de semana. No te quedas quieta, ahora eres influenciadora de viajes. Y esto lo heredaste mucho de don Alberto, yo lo sé, porque este hombre trabaja, es activo, no tiene pereza, no se cansa y es un valor que buena falta que nos hace a veces a muchos ese amor por el trabajo y por guerrearse las cosas, Moni. Sí, mi papá fue muy camellador desde chiquito. Mi papá, pues, no pudo terminar su colegio y trabajó desde muy joven. Venía de una familia muy numerosa de 10 hermanos. Y de hecho, pues, se conoció con mi mamá él trabajando aquí en la ciudad de Bogotá. Mi papá es de Toledo, Antioquia, pero en esa época se vino a trabajar un tiempo aquí a Bogotá, vendía cosas. Bueno, mi papá, que no hacía en la vida. Y fue muy camellador. O sea, mi papá nunca, ahora pues es un señor mucho mayor, está retirado hace ya muchos años, está un poco enfermo, pero mi papá siempre fue una persona que yo nunca en mi vida lo vi quejándose porque se tenía que levantar temprano, porque tenía que salir a hacer una cosa. No, mi papá camellaba duro y camellaba todo el día para, para darnos a nosotros lo que necesitáramos. Fue un gran trabajador toda su vida. Mi Moni, un consejo que te haya quedado grabado en el corazoncito, que te haya dejado huella cuando te sentías cansada, agotada, que no querías dar un paso más, ¿qué decía tu papá? No, es que sabes qué es lo más curioso, que yo a mi papá nunca le decía que estaba agotada, ni que estaba cansada, ni nada, porque te voy a decir, ¿por qué, Moni? Porque es que tristemente yo me trago mucho las cosas. Ya cada vez menos, pero yo en una época, fue pucha, yo me tragaba los problemas, los inconvenientes. Entonces mi papá lo único que me preguntaba, ¿estás bien? Y yo le decía, estoy divinamente. Así estuviera pasando por la peor racha del mundo, porque yo siempre intentaba en mi casa no preocupar a mi papá, a mi mamá. Claro. Entonces, intentaba no agobiarlos con las cosas que yo sentía que eran mi responsabilidad. Entonces, yo no podía decirle a mi papá, oye, ¿qué me aconsejas? Porque nunca pedía consejos, no los pedía, porque yo sentía que era mi responsabilidad resolverlos. Entonces, era complicado por eso. Y es que nos acostumbramos a que cuando preguntamos en la mañana o cuando nos encontramos con alguien y uno le pregunta ¿cómo estás? Bien. Siempre la gente dice bien. O sea, no conozco la primera persona que diga, ¿sabe qué, hermano? Estoy mal. No, o el que aburrido. dice que está mal y que dice las cosas como claro. son, la verdad, dice, pero tan quejetas. Y es válido decir en algún momento de la vida, estoy aburrido, estoy mal, no me siento bien en este trabajo, quiero un cambio, pero digamos que estos coaches de vida positiva y de actitud positiva nos han castrado de alguna manera la posibilidad de expresar en algún momento de la vida, hey, no me siento bien, punto, es válido también. Es que la vida es eso, y además porque nosotros nos quedamos mucho con lo que vemos en las redes sociales, vemos una perfección que no existe. Nosotros no somos tan felices, ni tan exitosos, ni tan millonarios, ni tan como a veces se ve la gente en las redes sociales. Y eso creo que está generando de cierta manera una frustración muy grande, porque sí, estamos acostumbrados. Yo entiendo que hay que mostrar lo bonito, pero también de vez en cuando hay que decir, ¿sabe qué? Hoy estoy mamada, yo muchas veces lo hice en las redes, hoy estoy agobiada, hoy este país me sabe, mejor dicho, a cacho, porque por las cosas que pasan a diario, por las masacres, por las matanzas, por la injusticia con los niños, yo qué sé. Pero yo sí abogo por el derecho a estar mal, abogo también por la tristeza, porque es que ese es un sentimiento que uno tiene que demostrar también de vez en cuando. Es que la vida no es perfecta, entonces uno también tiene derecho a estar aburrido, a quejarse, a botar la toalla de vez en cuando, sentarse un poquito, descansar, respirar, tomar impulso y otra vez volver a levantarse. Pero de eso se trata la vida también. Pero sí, hay que llorar, hay que quejarse, hay que gritar, sí, porque es que somos humanos. No faltaba más pues que tuviéramos que tener, mejor dicho, el Dalai Lama. No es que ni el Dalai Lama. No. Moni, mi tocallita, que ya aparece por aquí. ¡Tan bella! Gracias, mi Moni Bella, por seguir con nosotros en Bravísimo. La gente está feliz en redes sociales, muy atenta a todo lo que estamos hablando de ti, descubriendo por ahí cositas, secretitos. Ya hablamos del lado familiar, ahora queremos inmiscuirnos, entrar en la parte laboral. Por eso hemos preparado este top 3 de trabajos que te han traído grandes satisfacciones. Y comenzamos con el primer pasito para cumplir tus sueños. Los primeros pinitos en City TV. Justamente en esta casa, Moni, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo te recibieron? Y hablando de deportes, que no era tan usual una mujer en ese momento de la historia.
No, fíjate que pues para mí sí, y no lo digo pues porque para quedar bien acá con Bravísimo y con City TV, no, de verdad, lo digo de corazón, para mí fue entrar por la puerta grande, entrar con pie derecho por muchas razones. Primero porque yo ya había intentado entrar al medio en algún momento, en ese antecitos, unos pocos años antes, a raíz del cambio de los canales públicos a los canales privados, y me habían preguntado, me acuerdo, ¿y usted qué experiencia tiene? Le dije, ninguna. Y me dijo, ¿y usted cómo pretende trabajar acá? Le dije, ¿y usted cómo pretende que yo consiga experiencia si no me dan Si no trabajo? le dan claro, la oportunidad de tener esa experiencia. Claro, entonces City fue justamente eso. En City empezaron, obviamente había muy pocas personas que tenían experiencia ya en medios, pero el resto de periodistas éramos todos completamente nuevos, personas que nunca habíamos trabajado en el medio, que no teníamos ningún tipo de experiencia, y fue la oportunidad de empezar a adquirir experiencia. Igual nos prepararon, nos ayudaron, tuvimos muchos jefes muy valiosos que nos educaron, que nos enseñaron, que de verdad nos hicieron amar esta profesión. Y empecé en deportes porque yo siempre quise hacer deportes. Digamos que mi pasión y mi sueño era ser narradora, comentarista deportiva. Y es cierto, en ese momento la única mujer que había presentado hasta ese momento era Aura Serna. Ella fue presentadora de deportes, ella fue señorita Chocó, pero una mujer realmente maravillosa, gran presentadora. Y después, en ese momento que estaba yo en City, estaba también Liliana Salazar. Liliana Salazar hacía periodismo también en RCN, y yo empecé a hacer periodismo en City TV, sin ninguna trayectoria, pero aprendiendo siempre con los mejores. Mi Moni, decías hace un momentico que tu sueño era presentar y hacer periodismo de deportes, pero ¿qué tanto te gustaba practicar el deporte? Porque estoy aquí con un ojito mirando estas imágenes, viéndote haciendo piruetas y maromas. ¿Eso te atraía, te gustaba o lo hiciste porque tocó en el camino? No, es que además el tema, las imágenes son del noticiero cuando yo estaba en el Sí, noticiero claro. con las Siento notas. como Claro. Ay, ¿no? qué ¿Será? vergüenza, borren eso, quítenlo. No, mentira. ¿Cómo estabas divina? Ay, no, Siempre me hicieron bella. un corte de pelo más feo, pero bueno, no mentiras, pero Te pusieron a hacer deportes eh, extremos. claro, no, sabes que había un tema, digamos que City TV nació con un concepto de un esquema canadiense que se llamaba Chum City, y es que era que el periodista se tenía que involucrar en todas las notas que hacía baloncesto, pues si yo hacía deportes, tenía que hacer baloncesto, squash, natación, todo lo que me ocurre en gimnasia olímpica, lo que se Ay, atravesara. carambas. Entonces, ese tema del involucramiento era chévere porque realmente hacía mi trabajo muy divertido, y uno también se ponía un poquito en los zapatos de, de esos deportistas. Y había otra cosa que me parecía sensacional, y es que usualmente en las secciones de deportes de los noticieros, pues todo es muy enfocado a fútbol, ¿no? Y en City tuvimos la opción de mostrar todo el deporte bogotano a nivel intercolegiado, a nivel universitario, en todas las ligas de todos los deportes, incluso deporte paralímpico. Se le dio mucha relevancia al deporte paralímpico. Entonces era muy bonito porque la gente tenía otra opción de ver no solamente fútbol, sino ver karate, judo, gimnasia olímpica, halterofilia, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y definitivamente nos ha pasado mucho en esta etapa del programa que, no sé, un alto porcentaje de periodistas, de presentadores, justamente han comenzado aquí en esta casa, en City TV, una casa que abre las puertas, que da oportunidades y que se ha convertido definitivamente en una escuela, en una base, para que después lógicamente abran sus alas y lleguen a otros medios, Moni. Así es, así es. Realmente lo que les decía al principio, para mí fue entrar por la puerta grande. Era una responsabilidad enorme. La embarré no sé cuántas veces, pero todavía la sigo embarrando, porque uno en esto no termina nunca de aprender, y eso es una cosa que uno tiene que tener muy claro en esta profesión, es que uno nunca termina de aprender. Pero realmente fue maravilloso, y sí, me abrió las puertas. De ahí pasé a presentar noticias serias. La gente no se acuerda de eso, pero yo también presenté noticias en CMI. Entonces, claro, fue esto, ¿no? El cambio fue, mejor dicho, voltear la arepa completamente, y también fue muy chévere. Deportes, noticias serias, y te abren las puertas de día a día y llegas a todos los hogares de Colombia con ese carisma, con esa belleza, con esa dulzura. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te gustó de hacer parte de esta familia? Pues es que imagínate, fueron 10 años trabajando en esa casa. Wow. Y adicionalmente, pues creo que de las cosas más bonitas es que pues
hice muy buenas amistades, hice realmente amistades muy cercanas con Cata, con Flavia, con mis compañeras de Agenda en Tacones, con Juanita, con Alexandra, con Manuela ahora, pues que digamos que fue ya la última parte de ese programa de radio. Entonces hice relaciones muy chéveres con personas que quiero mucho, con Ana Milena Gutiérrez, que es gran amiga mía y que hoy llegó también a presentar noticias a esa casa. Entonces digamos que me llevo cosas muy bonitas, las amistades que pude hacer allí, y lo otro es el contacto con la gente, porque claro, era un público completamente distinto, es muy diferente el público de deportes, era muy diferente el público de noticias en CNI o de la sección de salud que después también hice, después de presentar noticias, eran públicos muy diferentes, y aquí era un público más de familia, de amas de casa, entonces poderle tocar el corazón a la gente, alegrarla, divertirla, eso también fue muy, muy bonito para mí, y tengo anécdotas que me guardo mucho en el corazón. Claro, porque es que, imagínate, la versatilidad de estar en deporte, después noticias serias, después entretenimiento, que es un segmento del periodismo que muchos miran por encima del hombro. Y es una labor tan linda, Sí, Moni, cuando vas por la calle y una señora te dice, ay, ustedes me alegraron la mañana, yo estaba triste, sí. y en eso que hicieron me reí, me desestresé. Es mucho más profundo de lo que la gente piensa, Moni. Sí, sabes que sí, tú tienes toda la razón. La gente dice, ay, pero entretenimiento, no, pues es que hay muchas formas de hacer diferentes trabajos en la vida con responsabilidad y con cariño, ¿no? Con realmente aprecio por lo que uno está haciendo. Y no se pueden minimizar nunca ningún trabajo. En este medio nunca ningún trabajo, porque además todo es ganancia, todo es aprendizaje, todo es crecimiento, todo es cariño en diferentes contextos. Entonces, como tú dices, la gente lo mira por encima del hombro, pero trae satisfacciones muy, muy grandes. Para mí realmente fueron años muy chéveres desde ese punto de vista, porque que alguien te dijera, es que estoy en una clínica y tú me alegrabas la vida, Ah, pues, o sea, eso no tiene Wow. precio. no, Eso no tiene es una precio, señores. dicha. Entonces, fue muy bonito, realmente fue muy bonito. Eso no tiene precio, mi Moni. Después de varios años en día a día se cierra este ciclo. Sigues muy activa en las redes sociales, sigues con el tetágono, en contacto con tus compañeras y colegas, y llega una oportunidad inmensa Wow. que es regresar a presentar lo que decimos las noticias serias en Noticias 1. ¿Cómo Wow. llega esta gran oportunidad, un nuevo reto? ¿Cómo fue retomar, cambiar el chip otra vez? Oigan, eso sí también fue difícil. Es que cuando yo pasé de deportes a noticias serias, yo decía, no, pucha, eso me dio durísimo porque, claro, yo de estar sonriente, además que me tocó justo el año también de lo de las Torres Gemelas. Entonces, fue un año muy, muy agitado a nivel noticioso. Después pasar a hacer salud, que era otra cosa completamente. Después hacer entretenimiento y otra vez volver a noticias, que yo había dicho hace muchos años, dije, yo a noticias no vuelvo, no vuelvo, lo dije, y uno no puede decir de esta agua no beberé. Así es. Y resulta que era demasiado tentador. Primero porque es un periodismo que he admirado toda mi vida. Es un noticiero que siempre he querido y de verdad, lo digo de verdad, y la gente lo sabe porque no es carreta, lo llevan en el corazón. El noticiero que yo siempre he visto toda mi vida era Noticias 1 y mis fines de semana eran siempre con Noticias 1. Pero mejor dicho, eso era, había que poner la firma. Y cuando me dicen eso, para mí era demasiado tentador porque es el mejor noticiero del país, y segundo porque era volver a ser, como volver a ese reto, ¿no? Y con algo que yo me identifico y con una manera de hacer periodismo que yo me identifico y con algo que para mí era muy importante, que es el tema de libertad de expresión. Y para mí eso también es invaluable. Entonces, que yo pudiera volver a tener todas esas premisas ahí en la misma mesa, yo decía, miércoles, era imposible decir que no, era muy halagador, entre otras cosas, y pues sí, era volverle a dar la vuelta y volver a empezar a aprender otra cosa nueva, otra vez. Así ya lo hubiera hecho, es completamente diferente. Es completamente diferente, es otro momento, es otro país, es otro tono, y es algo que habías visualizado y que le estabas pidiendo a Dios, al universo, y finalmente se te dio. Hay varios valores de los que ya hemos hablado, y uno de ellos es un verbo que tanta falta hace, no solamente en época de pandemia, sino en la vida en general, y es ayudar. Ya lo hablábamos, pero esto viene desde el colegio, porque en el colegio te ponían la bandera y decían, no señor, no la pueden echar, ella no fue, ella es inocente, y vamos a luchar, y vamos a la rectoría a hacer alguna arenga ya. Esto no nació ahorita, esto Una viene de arenga. bien atrás, Moni.
Viene, sí, eso es desde chiquitica. Miren, yo me acuerdo algo de una anécdota que es muy bonita, que ya lo cuento a veces en mis conferencias, y es que cuando yo era niña, en mi primera comunión, y es la famosa piñata, ¿no? Tan, 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 todo el mundo le pegaba la piñata, y todos los niños se botan a recoger regalos. Un primito mío chiquitico, obviamente como era todo chiquitico, pues por allá lo botaron, entonces no alcanzaba a coger juguetes, entonces yo toda brava me metía a regañar a los niños a mis 9 años, que cómo era posible, y me puse a recoger juguetes y él allá estaba en una esquina llorando, entonces fui y le llevé sus juguetes. Entonces digamos que ese ¡Qué sentido belleza! de que esto tiene que ser para todos por igual, ¿no? En lo posible, pues claramente no es un mundo utópico en este momento, pero es mi sueño igual. Y yo lucho para que la gente no viva esas injusticias, que si el sistema de salud no le respondió, ¿qué le pasó a usted, señora? Venga, yo pelo por Cuente su usted. historia. Sí, claro. Que le llegó el recibo caro a una señora que también dice, venga, ¿qué le pasó? Espere, escribámosle al acueducto. Y ahí Te está. vuelves un canal de Y comunicación ahí para estamos ayudar a muchas retuiteando. personas. yo, Moni, y yo hablando, me la paso en esas, pero claro, porque además en mi casa también vi que mi mamá servía. Ella trabajaba como voluntaria en una fundación para niños, entonces veía mucho ese sentido social que tenía mi mamá, y en el colegio también tenía mucho sentido social con muchas cosas. Yo estudié en colegio de monjas, toda mi vida me aguantaron en el mismo colegio, no entiendo cómo, pero ellos tenían esa parte social que era muy bonita, y a mí siempre me ha gustado ayudar, y siempre me ha gustado servir, y siempre me ha gustado incluso cazar peleas que no son mías, pero es más, en la vaina esa que le hacen a uno en el colegio de cuando uno dice, vea, usted debería estudiar esto, ahí viene que me salió derecho. ay, Entonces, claramente, si yo no hubiera sido comunicadora, creo que hubiera sido abogada. Sin y duda. seguimos con estos verbos de ayudar, servir. No solamente tienes un corazón blandito para ayudar a las personas que ves en necesidad y vulnerables, sino también a los animalitos, a cualquier ser vivo sintiente, y eso ha estado en tu sangre, en tu ADN desde muy pequeñita, que no solamente tenía la opción de ser abogada, sino que quería ser veterinaria, Moni. ¿A qué edad empezaste a recoger animalitos? ¿Cómo se manejaba esto en casa? Bueno, no, yo no recogía animales, entre otras cosas, para que yo tuviera mi primera perra, eso fue una pelea en la casa, porque mi papá no quería, no quería que yo tuviera animalitos en la casa, pero siempre amé los animales. Entonces, en la finca se había perros, entonces yo cada vez que a la finca era la mujer más feliz del mundo, y yo veía perritos en la calle, entonces yo les daba un pedacito de pan, en fin. Ya, Es un amor que nació desde chiquitica. Siempre he tenido inclinación por los animales, porque me parecen la cosa más divina del mundo, y además tan inocentes y tan indefensos también, sí, ¿no? Entonces, yo siempre me quiero poner del lado del indefenso, los que no tienen voz. sí, sí, Y los animalitos son un sí. poco eso, ¿no? Ellos necesitan que alguien abogue por ellos, que ellos no pueden decir, ir en la calle y decir, tengo hambre, tengo sed, tengo frío, ¿no? Entonces, intento ayudar a fundaciones, tengo 4 perros rescatados también, por los que hace más o menos 5 años que rescatamos de la calle. Me tocó parar porque si no me iba a arruinar, pero intento siempre estar apoyando a fundaciones o dándole voz a esas fundaciones que necesitan apoyo, porque eso también es una manera de ayudar, no solamente es dinero, la Por gente tiene que supuesto. entender que para ayudar no solamente hay que poner plata, sino hay que tener voluntad. Entonces, si usted publica una cosa y dice, miren, esta fundación está necesitando teja, ladrillos, cemento, alimento, vacunas, desparasitantes, lo que sea, esa vocecita que se va replicando va llegando a otras personas y se van creando cadenas de solidaridad, que es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, que con un granito, hombre, se va llenando el balde, ¿no? Pero Así. claro que sí. Bueno, si yo meto en un cóctel a Flavia Dos Santos, Manuela Cardona, Cardona. Alexandra Pumarejo y Mónica Rodríguez, no podía salir otra cosa, se tenía que llamar el Tetágono. El Tetágono Sí. que regresa este año recargado con temas interesantes, como por ejemplo la licencia para menstruar. Eso puede ser posible. O sea, ya la mujer, el día que tiene, que está en sus días, que tiene sus cólicos, ¿Será? dice, no, tengo mi licencia, no voy a trabajar. Son temas álgidos, Días son temas libres. interesantes que ustedes tocan ahí en el Tetágono, Moni. Sí, nosotros tocamos temas cotidianos que nos pasan a las mujeres. Eso fue noticia en Argentina recientemente, especialmente para estudiantes, ¿no? Por el tema, pues, de las altas incapacidades
porque a veces el periodo se vuelve incapacitante y doloroso y la gente no lo entiende y los hombres menos, que no saben lo que es pasar por esa No, vaina. no piensa que es una mentira eso. No, eso, además uno se enloquece, porque es que las hormonas lo enloquecen a uno, entonces eso es una realidad, eso es una verdad, puño, que no podemos negar, pero bueno, son discusiones que se dan a nivel, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Eso ya se había hecho también en alguna ocasión en Inglaterra y se había hablado de ese tema, pero nosotros tratamos de ser muy cotidianos con los temas y dar nuestro punto de vista. Nosotras cuatro somos completamente diferentes las unas de las otras, pero siempre estamos buscando cómo opinar desde nuestro punto de vista de temas que nos competen a las mujeres todos los días. Ay, mi Moni, el tiempo aquí Vuela. pasa volando, Dios mío. Por mí nos quedamos hasta por la tarde, derechito hasta el otro fin de semana, porque la pasamos realmente increíble. Eres una mujer preciosa, aquí te admiramos, te respetamos profundamente a nivel profesional. Esa franqueza, esa honestidad, todo el profesionalismo, el talento que tienes para transmitir, la versatilidad. Y como persona, el ser humano que eres, sensible, bondadoso, Así es. cálido, generoso. Mi Moni, te queremos. Ay, yo los quiero a ustedes, muchas gracias por esa invitación. Siempre conversar con ustedes es realmente delicioso, así que agradezco infinitamente esa invitación y nada, los quiero mucho y los guardo en el corazón. Ustedes saben que yo de verdad los quiero mucho. Moni, estás en tu mejor momento, te ves radiante, estás contenta con lo feliz. que haces, sonríes, iluminas y te mereces un ¡Bravísimo! bravísimo gigante para Mónica Rodríguez, amiga de esta casa.